zonas, la zona rural y la zona urbana. Seguimos manteniendo ese porcentaje que se ha andado oscilando entre el 80 y el 82% y seguimos insistiendo que ese es un beneficio todavía. Porque, como usted bien lo mencionaba, el acarreo de las pruebas, la toma de pruebas, contar con el equipo para la toma de las mismas, el transporte y el procesamiento de estas sería mucho más complejo en el área rural. Claro. Todavía tenemos este escenario a favor, pero sabemos que en la medida que los casos sigan multiplicándose, va a llegar a un porcentaje mayor al área rural porque es el componente principal de la población de Honduras. Hay departamentos que todavía no se han visto afectados, ya los veremos más adelante, y son departamentos con municipios y aldeas postergadas en el país. Esto es importante, bueno, como todo, pero atención a esto. Principales síntomas de pacientes confirmados de COVID-19 en Honduras. Este es un reporte que agradezco a la plataforma Todos Unidos contra el COVID-19 y especialmente a la doctora Elsa Palú, que tuvo a bien compartirla para que pudiésemos transmitir esta información. Vamos a analizarlo de inferior a superior, vamos a ver el primer síntoma que las personas manifestaron cuando llegaron a un centro asistencial con datos o sospechas de COVID-19 y que posteriormente fueron confirmados. El 69% presentaba tos de los pacientes que han salido positivos con COVID-19. Es una tos seca, ¿no? Tos seca. Sí. El 68% fiebre. Y, interesante, el 39% dificultad respiratoria y el 28% dolor de garganta. ¿Por qué es importante la dificultad respiratoria? Porque no debe ser un síntoma inicial. Este es un síntoma de complicación, no inicial. Y ya verán ustedes que posteriormente cuando analicemos la letalidad, porque también tenemos los síntomas que refirieron estas personas que fallecieron, verán cómo el hecho de tener dificultad respiratoria desde el momento que llegó, cuando alguien llega con dificultad respiratoria, verán ustedes que este elemento ya se convierte en un factor decisivo en relación a el riesgo que hay de fallecimiento. Se mantienen las edades, se mantiene la zona urbana, se mantienen también, diríamos, los síntomas. Sí, los síntomas que ahora ya lo hacemos confirmados. oficial porque esos son datos que lo obtuvieron ellos de SINAGER. Y se mantiene también Cortés, con Correcto. la mayor cantidad de casos. El departamento de Cortés y sobre todo luego también San Pedro Sula como municipio. El 68% de todos los casos reportados en el país pertenecen al departamento de Cortés y 14% Francisco Morazán, que ya veremos más adelante en unas gráficas donde podremos ver el comportamiento que ha tenido en la curva epidemiológica por semana, la presentación de los mismos, la modificación y las variantes que ustedes ven con el número de casos sigue presentándose en el departamento de Cortés semana tras semana. Es el que ocupa siempre el primer lugar de casos reportados semanalmente por SINAGER. Este mapa a continuación por departamentos, en rojo Cortés y Francisco Morazán, lo sí. hemos establecido así, todos los departamentos que llegan al 10% de los casos totales, los coloreamos en el rojo y el color naranja, que son el resto de los departamentos, que son 10 que ya han reportado casos, y sigue siendo el departamento de Colón el que ocupa el tercer lugar, y pues en orden de frecuencia van disminuyendo todos los departamentos hasta los que han reportado un caso. Seguimos viendo que en verde, en alerta, se mantienen 6 departamentos: Ocotepeque, Intibucá, Valle, El Paraíso, Olancho, Francisco Morazán e Islas de la Bahía. Sin casos. Perdón, sin casos, no Sin Francisco Morazán. Gracias a Dios. Perdón, gracias a Dios. Gracias a Dios, Olancho, Sí. El Paraíso, Valle, Intibucá, Ocotepeque e Islas de la Bahía. Los 6 departamentos que todavía no han reportado casos en este momento. Un momentito. ¿Cuántos son? 7 son. 7. Gracias a Dios, Olancho, Sí, El Paraíso, 7 Valle. Islas de la Bahía. Muy bien, 7, sí, muy bien. La siguiente gráfica dice distribución de casos por semana de COVID-19 en Honduras. Atención, esto es importantísimo porque estamos iniciando hoy jueves la 6ª semana. O sea, ayer miércoles terminó la 5ª semana desde que comenzó el COVID-19 en Honduras. Y hoy esperamos los reportes de lo que es la 6ª semana, pero ya cumplido la 5ª semana, hemos visto cómo han descendido los reportes de casos, porque no podemos hablar que han descendido los casos, sino que los reportes Atención de a los esto, casos. han descendido los reportes de casos. Sí, más no los casos. Más no los casos. Más no los casos. Pero siempre, por ejemplo, por un caso hay 3. En Honduras, por definición, hemos estado viendo que en el comportamiento mundial, que antes hablábamos que por un caso habían 2.5, ahora lo que se está hablando que por un caso hay 4. Pero eso va en relación
a establecer la cantidad de personas que habitan por hogar y en Honduras supera 4. Claro, Entonces claro. estamos hablando de que en promedio, y la proyección que también ha hecho la Secretaría de Salud y otras organizaciones, se habla de una proyección de 1 por cada 10 en Honduras. O sea que estaríamos hablando, con los datos confirmados por SINAGER, en este momento de 4.200 Sí, unos 4.200 casos. 200 casos sospechosos Sí. que hay que ir a buscar. Claro que aquí lo va a buscar. Pero para irlos a buscar, Que por hay eso se primero quieren que solventar eso. por eso se quieren las pruebas rápidas. Es correcto. Porque el que tiene la prueba rápida y le sale ya con un anticuerpo sospechoso Sí. del virus, entonces tiene que hacer la prueba de PCR, que es la que le confirma si ese virus es COVID-19 o no. Sí, y que según comentarle acá en este punto, que según las conversaciones que hemos tenido con las personas del Seguro Social, que tienen mucha experiencia en este tema de pruebas rápidas, nos han conversado que de las personas que les han hecho la prueba rápida, más del 80% han sido confirmadas por la prueba PCR. O sea que ellos están teniendo un avance, van un paso más adelante en la detección de casos. Muy bien. Y vemos, ¿sí? solo para concluir en esa gráfica, es que de la semana 3 a la semana 4 hubo un aumento siempre, aunque usted lo ve en descenso, hay aumento, porque siempre hay casos, del 74.25%, pero en esta última semana el aumento fue del 66.9%. En la gráfica siguiente, que es la sumatoria de la distribución acumulada, vea usted que los casos siguen ascendiendo. Lógicamente con un reporte de casos menor, ya que esta última semana cerramos con 83 casos nuevos, que en su totalidad para la semana 5 nos da los 426 casos que se han reportado actualmente. Luego de distribución de casos, COVID-19, Departamento de Cortés y Francisco Morazán. Vamos a analizar la relación que hay entre el comportamiento de estos dos departamentos. Un caso importante. En la semana anterior había cerrado para Cortés con 86 casos nuevos. Esta última semana cerró con 63. Si lo ve en números es menor, si lo ve en porcentaje aumentó. Cortés en esta última semana la conclusión es que aumentó proporcionalmente sus casos. La semana número 4, o sea el jueves pasado, había cerrado con un aumento del 69.35%. Pero esta semana, habiendo aumentado 63 casos, eso representa, en comparación a la última semana, 73.20%. ¿Por qué hablábamos de que Cortés, a pesar de la limitación que había en las pruebas, seguiría siendo el departamento para esa semana que mayor cantidad de casos reportaría? Y eso se ha cumplido. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en Cortés son el reporte de los casos de las semanas anteriores. Todavía no hemos evaluado, y no digamos con el retraso que llevamos, los casos que se pudieron haber suscitado en el cambio de medidas. Y para la próxima semana, hablando de proyecciones, como tenemos un retraso en las pruebas, usted podría pensar de que ya pasando 2 semanas esperaríamos que Cortés descienda en los casos, pero recuerden, vamos con un atraso en el reporte de pruebas. Entonces, ¿qué esperamos? Que Cortés siga ascendiendo y muy probablemente con la incorporación de nuevos laboratorios, el incremento de casos nuevos en Cortés, que no serán tan nuevos realmente, será superior a esta semana. Simplemente se van a certificar. Simplemente se van a certificar. Francisco Morazán sí, a pesar de ese número reducido de casos que se reporta, ha tenido una disminución en comparación a la semana anterior porcentualmente. Hacía una semana se reportó un aumento del 39.28% y actualmente ha tenido un descenso de 36% en sus casos. Vamos, por ejemplo, a la letalidad. La letalidad de COVID-19 en Honduras por género. Por género. 74% son de las personas que han masculinos, fallecido son hombres y el 26% son mujeres. Un porcentaje que se ha mantenido. La mortalidad ahí, pese a que el género ha aumentado en relación a las últimas semanas con las mujeres en casos de COVID-19, pero en la letalidad seguimos siendo los hombres que mantenemos ese porcentaje de muerte. ¿Y se mantiene también la edad promedio de las personas que mueren? Sí, correcto. 53 años es la edad promedio en este momento con el cierre de la semana. Más adelante habrá un cuadro de las... Ajá. Ahí vemos en la edad que sigue siendo, ocupando como ustedes lo pueden apreciar, el 40% de los casos están contemplados entre 40 y 60 años. 40%. Sigue siendo edad económicamente productiva. Sí. Bueno, y aquí en este otro gráfico también le refleja eso. Si bien es cierto,
La gráfica, entre 61 y 80, el 37%. Ha fallecido el 37%, pero sume usted entre el 31 y 40 años, 20%. Sí. La franja verde, la gráfica verde, sí. 41 y 50, 26%. Entre 41 y 26%. Sí, correcto. Y el 51 y 60, 14%. 60% de la sumatoria de las 60%, se ha dado. sí, entre 31 y 60 años. Correcto. Jóvenes. Por eso es 53 años. En edad promedio. En edad promedio. Y se ha mantenido eso, Sí, ¿verdad? se ha mantenido y volvemos a decir, el principal probabilidad que usted tiene de fallecer es que contraiga el virus. Entonces, las edades que se ven más expuestas, que incrementan su número de contagiados, son los que tienen el primer lugar también en la sumatoria de la letalidad, porque hemos visto, y ya lo discutimos en el programa 3030, que se ha cambiado un tanto el enfoque en relación a la explicación de la letalidad de la enfermedad y donde la edad, si bien es cierto, es un factor siempre a tomar en cuenta, no es el principal, ya que hemos visto que la enfermedad se comporta de una manera diferente porque depende cómo está la condición inflamatoria en el momento que la enfermedad va teniendo su curso. No, y también la condición del paciente. La condición del paciente. La diabetes, la hipertensión, todo ese tipo de que más adelante que no necesariamente veremos esos puntos. ha sido, como lo hemos descubierto aquí, de personas mayores de 60 años. No, han sido personas menores de esa edad. La letalidad por departamento, bueno, Cortés, ¿verdad? Cortés, Sí. que ocupa el 74.3% con 26 casos, y posteriormente el departamento de Lloro con el 8.6%, que ha reportado 3 casos y se mantiene con 2 casos. Eso ha sido sostenido tanto en el departamento de Francisco Morazán como en el departamento de Atlántida. Y con un caso, y eso representa el 2.9%, Lempira y Colón. Importante la siguiente gráfica, porque aquí vienen los síntomas iniciales de fallecidos por COVID-19. ¿Cuál fue el síntoma inicial de los fallecidos? El síntoma inicial siguió siendo la tos. La tos. La tos seca. O sea que ahí no hubo como un marco de diferencia, o un marco que le pueda decir, esta persona presentó para la letalidad un síntoma principal diferente a los que fueron diagnosticados como contagiados. Tos y fiebre. Tos y fiebre. Tos y fiebre. Pero vea usted que la dificultad respiratoria que Estaban los principales síntomas, la primera gráfica, de los principales síntomas de los pacientes confirmados. Sí, correcto, el total. El principal fue tos. Tos. ¿Y de la letalidad? Tos. Tos 89%. Tos 89%. Y el segundo fue, en el caso de los confirmados, inicialmente, la fiebre. La fiebre. Y aquí en la letalidad, es fiebre también. Fiebre, o sea que Tos y ambos fiebre. iniciaron, ambas condiciones, el que está llevando un curso hacia recuperarse de la condición de COVID-19, como el que falleció, tuvieron en estos dos síntomas las principales molestias que los hicieron acudir a la atención, pero la dificultad respiratoria sí marcó el 75% de las personas que fallecieron. Y mire, esta gráfica sí que es realmente ilustrativa. Correcto. La mayor enfermedad que padecían los pacientes de COVID-19 que han fallecido es diabetes. Correcto. Diabetes es una condición que si la evaluamos en esa gráfica de manera individual, comorbilidad o enfermedad crónica ya diagnosticada, fue la que ocupa en nuestro país el primer lugar, porque en el mundo nos han hablado de las cardiopatías, las enfermedades del corazón, Sí. luego la hipertensión, y en tercer lugar los artículos científicos destacan que es la diabetes la que está relacionado. Sí. Pero en Honduras el 24.1% son personas con diabetes. Hay mucha gente joven con Sí, diabetes. correcto, eso lo hemos visto. Mucha gente joven con diabetes, con hipertensión arterial también. Desde los 18 años en adelante vemos la diabetes tipo 2 que está más asociada a personas adultas Sí. cuando se supera los 45 años, que es ahí donde comienza el factor de riesgo Pero para la hoy diabetes usted lo está 2. viendo desde los 18 años. Correcto, de los 18 años. De hecho, en la clínica que nos toca dirigir en Por el eso Hospital la Escuela. muerte de tanto paciente joven con ese tipo de morbilidad. Correcto. Y lo otro, importante, que hay muchas personas que se les dificulta o se ha dificultado el llevar un adecuado control de la diabetes. En otras palabras, tiene un grado de mayor complejidad controlar la diabetes que la hipertensión arterial. Existen otros elementos que no solamente es lo farmacológico, sino que también la dieta y el ejercicio, que deben de ser muy estrictos en las personas. Disciplinadísimo. Entonces, el hecho
de que no estén bien controlados, porque ese es el punto. El tener la enfermedad sí ya le predispone a usted a un escenario no favorable, pero el escenario se complica aún más cuando las personas están descontroladas. Por eso es el llamado en este momento que estos números nos deben de hacer reflexionar. Claro. Más de 1 millón de personas en Honduras aproximadamente tienen diabetes y hay aproximadamente un porcentaje similar que no ha sido diagnosticada. Entonces, esa persona que no está bien controlada de la enfermedad es todavía el momento, no ha llegado esa condición a su organismo, entonces actúe pronto para que su organismo tenga la capacidad de contrarrestarlo, porque el simple hecho de tener estas enfermedades ya lo predisponen, pero el descontrol de las mismas es un condicionante o un detonante mayor. Casos semanales acumulados aquí en De Centroamérica. COVID por Centroamérica, ahí vemos y vemos en la tabla donde están las fechas de inicio por cada país centroamericano y sigue siendo Panamá el que ocupa el primer lugar. Ellos iniciaron una semana previo a Honduras el reporte del primer caso, igual que Costa Rica. Panamá está cerrando con 3.751. Sí. En su última semana tuvo un incremento de más de 2.000 casos en una semana. Entonces, nosotros nos estamos manteniendo en el tercer lugar, pero hay que hacer la salvedad de que Costa Rica y Panamá han incrementado su número de pruebas y creemos que los datos son más confiables. Muy bien.